conocía. Hernán. No estoy segura. Ya. Ahora estoy bien y tengo ahí mi paginita. Muy bien. Hola Miriam. Hola Alicia. Carlos Venegas, pero aquí. Qué gusto. Hola. Hola, Carlos. Hola, hola. ¿Cómo está don Claudio? Hola. Pepe Almaceda. Patricio Utreras, bienvenido. Listo, Patricio. Estoy ahí. Parece que hay varias personas que tienen el micrófono activo con otros sonidos, entonces es importante que todos hagan mudo a su micrófono. Sí. Nosotros iniciamos la transmisión por Facebook, María José, cuando ustedes digan. Te manda, directora. Bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta inauguración de un ciclo de grandes potencias. Y bueno, hoy día todavía probablemente con las noticias en desarrollo y con los nervios que han generado estas elecciones, es más atingente que nunca esta sesión sobre las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos. Y la metodología, vamos a tener las presentaciones y después les vamos a pedir que hagan sus preguntas vía chat. Y vamos a tener al final una ronda de preguntas. Bien, entonces vamos a partir. Voy a presentar a nuestro primer ponente, el profesor Eric Hertzberg, director del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University en Washington, profesor del Departamento de Gobierno de la American University y expresidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Profesor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias María José. Quisiera agradecer también a Carlos Portales y sus colegas ahí en la Universidad de Chile por esta oportunidad de compartir algunas ideas. La semilla de Monsanto, etcétera, son obtenciones vegetales. De nuevo, veo que hay algunos cuyos micrófonos no están apagados y entonces hay otras voces. Pero quisiera comenzar compartiendo la pantalla y a ver, ¿lo ven ahora? No, todavía no. María José, ¿se ve ahora la presentación? Creo que no. Todavía no. Ok. Un momento. Está habilitado. ¿Y ahora sí? Sí. Ok. Entonces, quisiera hacer unas reflexiones sobre las elecciones que tuvimos en los últimos días, cuyos resultados todavía son algo inconclusivos, pero creo que podemos llegar a varias observaciones. Primero voy a tratar niveles de participación, luego los resultados, voy a comentar los errores en las encuestas, el tema del rechazo de los resultados por parte del presidente Trump y las perspectivas de éxito de ese intento de rechazar los resultados. Y luego, aunque no voy a profundizar, unos temas pendientes en caso de que Biden logre asumir la ejecutiva. Primero, sobre niveles de participación. Ha sido histórico. Hemos tenido niveles de participación de unos 70% de los que tenían derecho de votar. Este 70% de los que votaron es un récord de hasta 155 millones de votos que fueron emitidos. Esos 155 millones de votos, unos 80 millones más o menos fueron para Biden y unos 75 millones de votos más o menos fueron para Trump.
Si uno compara esto con el año 2016, cuando hubo la contienda entre Trump y Hillary Clinton ganó el número de votos populares 66 millones a 63 millones. O sea, superó por 3 millones de votos a Donald Trump. Pero solo consiguió 66 millones. Biden parece que logra 80 millones. Nota que la última vez ganando en el colegio electoral, aún con minoría del voto popular, Trump consiguió 63 millones de votos. 4 años después, esta semana, de 63 millones subió a 75 millones. Perdió solamente por el aumento masivo en la participación. Y es importante que los observadores fuera del país y dentro del país reconozcan que 75 millones de americanos mayores de 17 años han votado para que Trump quede en la presidencia después de una campaña en que negó la pandemia, en que llamó a sus partidarios de interferir en el voto en las urnas, en que amenazó con dirigir su Departamento de Justicia a perseguir a sus opositores políticos, larga, etcétera. 75 millones de personas salieron a votar para respaldar ese resultado. Ahora bien, porque tenemos el sistema de colegio electoral que selecciona al presidente en vez de el voto popular, todo el tema tiene que ver con el mapa, ¿no? Y entonces la campaña tiene lugar a nivel de estado por estado. Y aquí les presento lo que fue el mapa de 2016, cuando Clinton perdió ante Trump. Y la clave en este mapa fueron 3 estados aquí, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, que fueron las sorpresas de 2017 y que dieron 16 y que dieron la elección a Trump. Son estados desproporcionalmente blancos, más industriales que la norma, mucha clase obrera blanca y históricamente demócrata o inclinante a demócrata, y Trump los ganó todo apelando a ese sector de clase trabajadora blanca. Ahora, esta vez lo que cambió en las elecciones, la elección que tuvimos esta semana, es que dos de esos estados, Wisconsin, Michigan, ya vemos que fueron con Biden. Luego, un distrito electoral en Nebraska, mediados del país, que es un suburbio y que por motivos extraordinarios se cuenta como un escaño en el colegio electoral. Posiblemente Georgia, que sería una incursión de los demócratas en el sur del país, que tradicionalmente ha sido un bloque sólido republicano, pero que Georgia ha tenido un influjo de población bien calificada y diversa, y también un aumento en la población latina. Arizona, que sigue ese trayecto como Georgia, y posiblemente Carolina del Norte, que también sería uno de estos países, estados que tiene esas características de mayor diversidad demográfica y mayor calificación educativa. Parece posible que Pensilvania se junte con Michigan y Wisconsin también al lado de Biden. Esos son los únicos cambios en el mapa. O sea, que hay un nivel de continuidad en la geografía electoral bastante notable. Sin embargo, lo que tengo aquí en esta pantalla es lo que fue el pronóstico por parte de 538, que es un sitio web,
de cómo los diversos estados iban a votar en estas elecciones. Y ven aquí en rojo, estos son estados que eran seguramente republicanos. Aquí en azul, seguramente demócratas. Y vamos siguiendo la curva para ver cuáles fueron más apretados o menos, ¿no? Y de hecho, esta parte de los pronósticos fue correcto. Es decir, que no había ninguna sorpresa hasta acá. O hasta acá. Donde toda la elección y toda la incertidumbre ha tenido lugar es Georgia, que es todavía muy justo y no declarado. North Carolina igual. Florida lo ganó Trump gracias en gran parte al voto latino, cubano, venezolano en el sur de Florida, muy notable. Arizona lo gana Biden casi seguramente, también con voto latino y también con votos suburbanos de clases medias altamente calificadas en términos de educación. Nebraska 2, ese suburbio que mencioné. Pensilvania, que está en contestación, pero que muy posiblemente vuelve a la columna demócrata. Michigan igual, Wisconsin igual. Todos los que iban más ahí se resolvieron rápidamente por Biden. Ahora, un comentario que quisiera hacer sobre las encuestas. Hubo errores muy notables en estas encuestas. En el 2016, la elección de Trump fue una gran sorpresa, pero si uno mira las encuestas en vísperas de las elecciones, solo perdieron, digamos, un 2% más o menos. Es decir, que sabíamos que iba a ser bastante justo y ese 2% permitió que en esos estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, Trump ganara por 1% o menos en algunos casos. Y eso le dio la elección. Esta vez, las encuestas mostraron que en esos estados Biden iba a ganar entre 4 y 10 puntos y al final ganó por 1 punto, ¿no? Y aunque es heterogéneo a través del mapa, mi impresión es que como promedio las encuestas subvalorizaron por un 5% el voto Trump. Y es muy importante, es un desafío central para el mundo de los encuestadores mejor entender por qué se equivocaron tanto. Y no voy a entrar más allá, pero creo que es un tema fundamental mirando hacia el futuro. No es solamente que distorsionó las expectativas con respecto a las presidenciales, sino que también pronosticaron entre 3 y 6 cambios en escaños del Senado, que no pasó, va a ser 2, con lo cual el Partido Republicano va a mantener el control sobre el Senado. Y en la Cámara Baja pronosticaron al final entre 10 y 20 adiciones a la mayoría demócrata, y al contrario perdieron entre 5 y 10. Estamos por contar los últimos votos. Pero es decir, una mayoría decreciente de los demócratas en la Cámara Baja y un fracaso en conseguir la mayoría en la Cámara Alta, cosa que las encuestas no reconocieron. Ahora, lo que sí vemos ahora, lo vimos a las 2 de la madrugada después de las elecciones el día 3, es el rechazo del resultado por parte de Trump. Y Trump va a recurrir a diversos mentiras y maniobras para que dejan de registrar votos, sobre todo que fueron enviados por correo, fenómeno que aumentó en contexto de pandemia, cuando estamos experimentando unos 100,000 casos nuevos de COVID cada día en el país y que mucha gente está confinado en sus casas
y en que muchos estados intentaron animar a la gente a entregar su voto por correo. Y Trump quiere evitar que se cuente esos votos. Y la pregunta entonces sería si se va o no a contar. Hay que notar que desde hace tiempo Trump sabía que iba a perder el voto, ¿no? Que iba a perder el voto en términos popular, pero también casi seguramente en el colegio electoral. Y en ese contexto llamó a sus partidarios a votar múltiples veces, dijo que voten por correo y luego vayan a votar en las urnas. Llamó a que votos que se entregaron por canales legales fueron excluidos. Trabajó con su director del sistema postal para desmantelar la capacidad infraestructural del sistema postal para entregar esos votos. Repitió repetidamente acusaciones de fraude, de que la entrega y el conteo de los votos iba a ser distorsionado por fraude, algo que acusó en las elecciones de 2016 también, indicando que no fue que perdió por 3 millones de votos, porque había millones, decía, de inmigrantes ilegales sin derecho de votar que habían votado, y que había millones de personas partidarios de Hillary que habían votado múltiples veces. Acusaciones evidentemente falsas, pero que se repitió constantemente. Mi impresión es que tanto en el ámbito judicial como por parte del establishment del Partido Republicano que ha sido tomado por Trump, yo creo que se están distanciando de esas acusaciones y que no van a apoyar los intentos de la campaña de Trump y del presidente de rechazar los resultados en algunos de esos estados claves, que de nuevo son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, donde hay casos en los tribunales en que están intentando frenar el voto, también Arizona, también North Carolina, también Georgia. Creo que va a tardar unos días para confirmar, pero me parece que esos intentos de impedir la certificación de los votos en esos estados no van a tener éxito, y que con lo cual se va a certificar que Trump perdió la elección. Voy a concluir con esto, pero sin leer todo esto, lo dejo unos minutos en la pantalla y les pido disculpas que lo tengo en inglés. Pero notaría solamente dos cosas. Uno es, hay un tema de una elección y de los votos, pero hay también el tema práctica de cuando un candidato que vive en la Casa Blanca pierde, ¿cómo se hace que salga? O puede salir caminando por su propia voluntad, o hay que sacarlo. Y no es evidente que de su propia voluntad ese señor sale, ¿no? Y va a ser un desafío a la institucionalidad mandar que salga y que entre el día 20 de enero Biden. Creo que va a ocurrir, pero no va a ocurrir de manera normal, porque esto no es una presidencia normal. Otro tema que no es una presidencia normal es que es evidente que en caso de que sí va a haber transferencia, este periodo entre lo que es hoy, el 5 de noviembre, y el 20 de enero, cuando sería la investidura, va a haber una dinámica de vandalismo dentro de las agencias de la ejecutiva como nunca hemos visto en la historia de la República. Van a destrozar sistemas de tecnología, van a congelar acceso a los sistemas de computación, van a imponer nuevas medidas en un ministerio tras otro para intentar
impedir la capacidad de gobernar para sus sucesores. Y el extento de ese vandalismo y la complicación para un nuevo gobierno en remantelar la capacidad estatal va a ser uno de los temas absolutamente fundamentales de los primeros días, semanas y meses de una eventual administración de Biden. Lo dejo con esto y muy contento de elaborar en cuanto a ustedes les parezca interesante en la sesión de comentarios. Les agradezco mucho y paso la palabra quizás a María José. Muchísimas gracias, profesor. Imagino que vamos a tener muchísimas preguntas. Le vamos a dar ahora la palabra al profesor Carlos Portales. Profesor Portales es investigador asociado al Instituto de Estudios Internacionales, exdirector general de Política Exterior de Chile, también fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y ante las Naciones Unidas en Ginebra. Profesor Portales. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias y bueno, es bastante impresionante lo que estamos viviendo. Es el símil de la final del Mundial de Fútbol con penales en el último minuto. En fin, hay muchos símiles, pero creo que debemos hacer un examen relativamente razonado y tranquilo de lo que ha pasado, porque creo que se ha ajustado a las predicciones, pero felizmente no, por lo menos todavía, a ninguno de los aspectos de crisis completa del sistema. Me voy a referir a 5 puntos. Primero, que el resultado fue ajustado. Podemos discutir mucho sobre las encuestas, pero si uno las lee con distancia, no creyendo en último minuto todo, todos los estados que están en disputa estaban señalados como estados en disputa. Y los estados seguros salieron seguros. Hubo algunos cambios, pero si uno tiene una lectura no exacta de las encuestas, creo que no estuvieron tan mal. En todas partes dice que estuvieron muy mal. Yo tengo mis dudas. Fraude. Bueno, el presidente ha hablado de fraude por 4 años y en último tiempo ha hablado de que esto iba a ser un fraude y que iba a llevar a un no reconocimiento, que él no iba, él no podía perder en el fondo. Bueno, yo creo que esto se mantiene, por cierto, porque lo hemos escuchado, pero, y aquí donde creo que está el punto, veo un retroceso de los republicanos. No lo llamaría moderado, lo llamaría republicanos con algún espíritu cívico, no más allá. Pero ya hemos visto importantes figuras en la televisión distanciarse, condenar la declaración del presidente de la primera noche, en fin. La lentitud del conteo, bueno, es bastante explicable, no es un sistema, son 50 sistemas, pero lo que ha mostrado la televisión es bastante controlado y tranquilo. Ese recuento todavía, por la situación del voto por correo, puede durar varios días, y por lo tanto esta situación formalmente se va a mantener. Y finalmente está la judicialización, efectivamente también preanunciada por el presidente, que anunció que entraba un proceso electoral que era un fraude, no se sabía quién hacía el fraude, son 50 sistemas independientes. Pero en fin, esa judicialización va, pero tiene que sufrir su curso. Según lo que informa la televisión, no habría gran sustancia, habría algunos pequeños votos, y no se esperaría, salvo una cosa muy extraña, que cambiara. Mi impresión, y con esto cierro este capítulo, es que dado el resultado de la elección, hay incentivos para la moderación republicana, que controla el Senado, lo va a seguir controlando, y que ha obtenido 6 votos conservadores en la Corte, no los llamaría republicanos, pero sí 6 votos conservadores, y que con eso no creo que quemen el edificio institucional de los Estados Unidos por 4 años que va a gobernar una persona tan moderada como Joe Biden. Por lo tanto, yo creo que estas predicciones han sido
han sido útiles porque se han tomado resguardo. No creo que vayan a terminar, pero mi estimación y mi esperanza es que no vayan a producir grandes daños. Mapa electoral. Voy a mostrar algo que no, probablemente, como siempre hago mis cosas, no los van a entender mucho, pero en fin. Ahí está. Bueno. Yo he distribuido los votos por estado, he distribuido los estados en los estados que Biden ganó por más del 20%. Profesor, no se ve. ¿No? No se está proyectando. ¿No? No. A ver, ¿y qué hago? ¿Dónde tengo que entrar? Aquí al... Tiene que estar abierto. Share screen. Y compartir eso. Seleccionarlo. Share screen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si quieres me lo puedes mandar por correo. Bueno, en realidad no es tan dramático. Bueno. ¿Ah? ¿No? Ahí está, pero otra página. Hay que... Es esto. El lado izquierdo. Este. No. ¿Ahí? ¿Ahí? Acá. ¿Ahí? ¿Ahí? No. No, eso no es. Es acá. Failed to start. Yo creo que mejor usar la... No voy a usar nada. tecnológica de la descripción. No soy tecnológico, sí, eso está claro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nada. Ya, sigamos. Bueno, yo había hecho una división, vamos a leerla entonces, en los estados que Biden, en los votos actuales, los que están entregados y las diferencias, hay un número de estados importante que son... que dan 123 votos electorales, es decir, una cuarta parte del sistema, que son votos totalmente demócratas. Y son conocidos: el oeste, Washington, Oregon, California, y el este, Massachusetts, Vermont, New Jersey, Rhode Island, Maryland, el Distrito de Columbia y Hawái. Esos son estados que están dados como seguros, y a lo que hay que agregar otros estados que también sacó Biden más del 10% de diferencia, que son Colorado, Nuevo México, Illinois, Maine, New York, Connecticut y Delaware. Es decir, eso constituye una base de 226 electores que son sólidos para Biden. Y Biden agregó con una cierta holgura, más del 5% de los votos de diferencia con Trump, Minnesota, New Hampshire y Virginia. Por lo tanto, esos 226 votos electorales corresponden a la base sólida. En cambio, Trump solo tenía 71 votos electorales en un número muy pequeño de estados, muy grande de estados, pero de muy pequeña votación, y otros con más de 10% que también, salvo Indiana y Tennessee, todos estos estados tenían menos de 10 electores cada uno. Y después viene los estados que Trump ganó por más de 5%, al parecer, que son Texas, Iowa, Missouri y Ohio, que son estados importantes. Pero quedaron 123 votos electorales, es decir, también como entre un cuarto y un quinto, que son los estados que se están disputando. Wisconsin, Michigan, que ya fueron asignados en principio a Biden, Nevada, Arizona, que están para Biden por escaso margen, Pensilvania, Georgia... Hablando de los postales de la... ¿Perdón? Perdón. Continúe, alguien tenía el micrófono abierto. Y otros estados que también han sido ya entregados a Biden, pero esos 123 votos electorales es la parte de la real competencia. Ahora, quiero hacer 2 o 3 observaciones sobre esto. Si uno mira los resultados y entra en los estados, se da clara cuenta que en las grandes ciudades gana Biden y que en los pueblos y comunidades menores gana
Trump, incluso en estados del noreste. Segundo, por los datos que se han dicho, que hay el voto duro de Trump es de blancos no educados. Subió algo en la población afro, pero por favor no se haga un gran caso de eso, porque no es tanto. Y subió algo en los latinos, pero creo que aquí, lo que yo decía, hay una tarea para los estudiosos de los grupos latinos en diferenciar las comunidades, porque da la impresión de que son ciertas comunidades de latinos las que han votado más por Trump, por cierto, los cubanos en la Florida, pero también los venezolanos y probablemente muchos otros que viven en la Florida, que es como la capital alternativa de la élite latinoamericana. Miami. Después, las mujeres votaron más por Biden, y yo diría, aquí fue mencionado también en los comentarios, a mí me parece importante la cuenta que tuvo que pagar Trump por algunas de sus intervenciones. Y una de esas cuentas grandes fue la cuenta con McCain y la familia, porque el trabajo de la viuda del senador McCain y el resentimiento que en gente moderada o cívica de los republicanos provocó, obviamente favoreció a Biden. Una cosa que es más de élite, pero ciertamente es importante, es impresionante ver cómo la élite de política exterior, casi todos los grandes asesores de Bush votaron por Biden, votaron y firmaron en el diario. Por lo tanto, hay también en esta postura anti-élite populista de Trump un costo. Esto, y lo que pueda suceder, yo creo que va a ser importante en el futuro del Partido Republicano. Segundo tema que me surge de la elección, para tocar temas distintos, es el tema del equilibrio de poder y el efecto de esta elección. Dijimos que el Senado probablemente va a ser controlado por un par de votos por los republicanos. La mayoría demócrata de la Cámara se estrecha. La Corte Suprema tiene su sexto juez conservador de 9, y por lo tanto entonces hay un fuerte contrapeso al poder de Biden. ¿Qué efecto va a tener eso? Hipótesis: el sector de Bernie Sanders y el llamado socialdemócrata, creo que va a tener menos espacio porque van a necesitar respaldar al presidente. No creo que pueda haber una alternativa de grandes iniciativas de ese sector, y eso yo creo que le va a dar al presidente una mayor capacidad de maniobra. ¿Qué va a pasar en el Partido Republicano sin Trump? ¿Surgirá un nuevo liderazgo más cívico y moderado? ¿Alzarán la voz la señora Collins, el señor Romney y otros, o surgirán nuevos líderes? ¿Es una posibilidad? ¿O Trump intentará controlarlo o quebrarlo? No se sabe. Yo creo, la última cosa que voy a decir, que mi conocimiento y mi observación de Estados Unidos, que probablemente Biden deba tener un gabinete con algunos republicanos. Obviamente la tarea de hacer de plantearse una cierta recomposición del sistema político y del diálogo va a requerir eso, y no me extrañaría que por lo menos el secretario de Defensa o el secretario de Estado fueran republicanos. Lo digo porque creo que va a tener que haber ciertos símbolos, y creo que Biden es muy dado a eso. Estoy adelantándome, pero bueno, creo que esos son consecuencias de los resultados electorales y que van a condicionar el poder. Todo esto, por cierto, si llegamos tranquilamente al 20 de enero, pero cosa que yo tiendo a apostar que va a pasar. Último punto. No sé si me queda tiempo, pero voy a ser relativamente rápido. ¿Qué cambios de políticas podemos esperar con Biden?
Bueno, primero yo creo que está este tema de rehacer América. También lo planteó Trump, pero no pudo hacer nada o no hizo nada con el programa de infraestructura, que es un programa de rehabilitación de la infraestructura americana y que por razones presupuestarias no pasó porque los republicanos no lo apoyaron. Ahora a lo mejor tiene mayoría, pero yo creo que eso va en un trade-off con gasto militar, porque no puede aumentar el gasto militar y a la vez aumentar el gasto interno y a la vez dedicar recursos a ciencia y tecnología. Política social. Obviamente que aquí va a haber un cambio de orientación, va a tratar de salvar y de modificar el Obamacare, hay propuestas, veremos discusión sobre eso, va a tener que entrar al tema de las reformas de la policía, tiene a la señora Harris que seguramente la va a enviar a ese tema, y bueno, hay un punto favorable, que es la reforma que se aprobó durante el periodo de Trump a los procedimientos criminales. Si sobre eso puede ahondarse con las policías, que es un tema mayor, indudablemente podría crear un clima más positivo. Un gran problema, y yo lo veo difícil, cómo lo va a abordar, es el tema de la migración. Ciertamente Biden la conoce, Biden trabajó con Centroamérica, pero los resultados han sido pobres. Estados Unidos apostó por la ayuda, pero le entregó, o sea, no le entregó. Trabajó con los gobiernos que son de las tradicionales élites centroamericanas, Guatemala, Honduras, y por lo tanto, no sé, yo no soy especialista en esto, cuánto de esa ayuda efectivamente logró detener, parece que poco. Y está el tema de las expectativas. Obviamente un Biden va a generar más expectativas en los que quieren migrar y ahí va a tener que buscar una forma de controlar aquello. Política exterior. Yo creo que aquí vamos a ver primero cuál es el equipo de Biden. La gran tentación es volver completamente al establishment de Obama. La otra posibilidad es que incorpore algunos también del establishment tradicional. Creo que las demandas para el Ejecutivo americano son de bastante transformación. Entonces ahí hay como un elemento importante. Y vuelvo a... yo creo que aquí el nuevo presidente no va a poder cambiar la política de retiro de tropas del Medio Oriente, que no la pudo implementar Obama, no la pudo completar Trump, a pesar de todo lo que diga, y que el ala izquierda de los demócratas sí pide que se complete. Ahora, eso va en algún sentido contra algunas señales que se esperan de otras partes. ¿Qué cambiará de todas maneras? Yo creo que el trato a los aliados. Eso es, bueno, se requiere una cierta personalidad normal para que lo restablezca y creo que esas características las tendría Donald Trump. Perdón, Joseph Biden, sorry. Pero ya, y también la vuelta al multilateralismo, pero esto no es tan fácil. Parte del problema de los Estados Unidos en el mundo multilateral ha sido algunas políticas muy, muy fuertes y yo diría obsesivas de Estados Unidos en ese mundo. Una de ellas es el apoyo incondicional a Israel, que le ha costado un fuerte distancia con muchos países en el mundo multilateral. No me refiero a grandes potencias, pero sí me refiero a los países de África y países árabes, por supuesto, y el Asia. Y también, en algunos casos, América Latina. ¿Cómo va a enfrentar a la coalición iliberal? A la coalición de Rusia, China y de los autoritarios. Aquí va a requerir mucho multilateralismo, pero mucha inteligencia para hacerlo. Creo que otro ámbito multilateral que sí va a tratar de impulsar una administración Biden es retomar la idea de desarme nuclear o de limitación de armamentos y vuelta a los organismos internacionales. Veremos cómo lo hace, veremos qué exige o no exige a la OMC, pero creo que esa agenda que con Trump no estaba, resurge con Biden.
En cuanto a dos palabras, en cuanto a China, Europa, Asia y América Latina. China, creo que va a ser un poco más cauto en el uso de herramientas económicas, creo que va a haber una mayor insistencia en valores, pero también creo que Biden va a buscar más cooperación en temas como el medio ambiente, donde se presume que volvería a ingresar al Acuerdo de París, y también con China va a tratar de involucrarla en los temas de desarme, que China astutamente los ha evitado y los ha dejado como temas bilaterales entre los rusos y los americanos. En el Asia, yo creo que va a haber una continuidad en el apoyo al Quad, a Japón, a Corea y a Australia, y a la India, y la posibilidad que se considere el regreso de Estados Unidos al CPTPP, lo que hace todavía mucho más urgente que con un poquito de visión nuestro Senado lo apruebe, porque va a ser más fácil evitar que nos presionen por nuevos cambios si tenemos el tratado aprobado. Pero eso no se ve y nuestro mundo tan folclórico, político chileno, no suele pensar más allá de 3 o 4 eslóganes. Pero si hay alguno que esté escuchando que tome el peso a esto. El tema del Medio Oriente, no sé cómo va a salir. Es un tema muy difícil, es un tema donde... Y termino con 4 cosas sobre América Latina. Yo creo que ciertamente América Latina no va a ser prioridad, pero creo que hay una ventaja, que el presidente conoce la región, ha tenido interés en Centroamérica, ha tenido interés en los países, ha visitado Chile. ¿Cómo podrá cambiar el apoyo americano en que termine en un apoyo a las élites que impiden el cambio en el Triángulo del Norte? Tema. ¿Qué va a pasar con el presidente Duque, que se ha empeñado en desarmar el acuerdo de paz con el respaldo más o menos claro de Washington? Y el otro gran tema, que sí va a ser importante, es el tema medioambiental, y aquí la confrontación con el Brasil parece inminente. Yo creo que en este tema vamos a ver muchas cosas interesantes. Apoyo a las democracias, sí, retórico, no sé si son capaces de modificar las viejas teorías, creo que habría que hacer ajustes. Apoyo económico difícil, van a estar hacia adentro, tienen que competir con los chinos en inversiones, pero no hay demasiados programas, y algunos programas han sacado como inelegible a países como Chile y Uruguay. Nosotros no podemos entrar a los programas que está desarrollando el señor Clarone y la estrategia económica americana estos días. Yo creo que se va a mantener en la pugna tecnológica, y por lo tanto esto va a ser un elemento que va a tener que ser tomado en cuenta en nuestra región. Aquí solo termino, hay una oportunidad, el próximo año hay una cumbre de las Américas, ya se nos olvidó lo que era aquello, pero Biden tendría la oportunidad al comienzo de su gobierno de presentar algo. Creo que va a ser muy modesto, no tengo gran esperanza, pero sí, por lo menos va a ser otro tono y otro diálogo con la región. He hablado demasiado, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Portales. Le vamos a dar la palabra a Juan Gabriel Valdés, director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. Fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Washington, ante Naciones Unidas. Bueno, podría decir mucho más, pero lo que queremos es escuchar al profesor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta reunión y a este intercambio de ideas. Me ha parecido extraordinariamente interesante lo que han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, y creo que no corresponde ya seguir especulando sobre dónde van a evolucionar los estados en el curso de la mañana, de la tarde o de mañana en la mañana. Ya es suficiente la información que tenemos, y en realidad creo que sabemos que el proceso va en un curso favorable a Biden.
Me parece muy interesante las reflexiones de Eric sobre el tema de las encuestas, así como también las deducciones que ha sacado Carlos sobre las consecuencias que puede tener el enorme voto, la enorme votación de Trump. Yo quisiera simplemente plantearme preguntas porque creo que no tenemos respuestas y creo que efectivamente ni siquiera sabemos dónde estamos bien parados respecto del proceso final del proceso electoral. Entonces, me parece que lo que hay que destacar hoy día son preguntas y dejar posibilidad de un intercambio, a un diálogo entre nosotros más que irse de tesis. Sin embargo, me parece interesante reflexionar sobre lo siguiente. Durante el curso de los últimos años, el desarrollo del Partido Demócrata y la situación de derrota de Hillary Clinton fue adjudicada en buena medida al impacto de la globalización sobre trabajadores norteamericanos que habían apoyado históricamente al Partido Demócrata y que al verse frustrados por la exportación de puestos de trabajo o de lugares de trabajo a México y a China, decidieron darle espalda al Partido Demócrata y sumarse a una opción abiertamente reaccionaria que encabezaba Trump. Vale decir, a una opción de tratar de retrotraer la situación a un ante en el cual Estados Unidos volvía a ser una potencia industrial, volvía, digamos, de alguna manera a los 50 desde un punto de vista, o a los 60 desde un punto de vista de desarrollo económico, y se retrotraía o se reposicionaba como un país que era un país productor, un país productivo, y no un sistema financiero. No un capitalismo financiero, sino que un capitalismo industrial. Y Trump alentó ese tipo de visiones y ese tipo de expectativas sin ningún resultado, creo yo, particular, pero consiguió al menos que, y esa era la explicación que se ha dado, que ese mundo de trabajadores blue collar apoyara no a Hillary, sino que lo apoyara a él. Este cuadro no es menor, porque en primer lugar, hay algo de verdad en el hecho de que hoy día el Partido Republicano parece cercano a esos sectores. Ya estaba mencionándose la presencia del voto rural y de los pueblos chicos y las ciudades chicas en el voto republicano, y al mismo tiempo el Partido Demócrata parece asociado con el mundo tecnológico más adelantado y particularmente con la parte más dinámica de la economía norteamericana, que no es precisamente una parte que otorga grandes cantidades de empleo, que genera grandes cantidades de empleo. Yo me hago la pregunta si efectivamente hoy día el resultado en Michigan, en Georgia, en Wisconsin refleja algún cambio en esa tendencia, o es muy temprano para decirlo, pero no cabe la menor duda que la recuperación de esos estados parece señalar una vuelta del Partido Demócrata a sus fuentes de apoyo social, y que Biden representa en buena medida lo que esa situación fue, por cuanto Biden en su larga carrera fue una persona cercana a los sindicatos y fue una persona que tuvo una cercanía con el mundo obrero norteamericano, con el mundo trabajador norteamericano. Esa pregunta me parece muy relevante, por cuanto hoy día, además, sumado al factor de la presencia tan prominente de votantes de Trump en esta elección, vale decir, en lo que decía Carlos respecto de la fuerza que adquiere para los demócratas y de alguna manera el shock que significa para los demócratas la votación que acaba de obtener Trump, eso va a tener consecuencias en la forma como el Partido Demócrata observa su desarrollo propio. De hecho, en el día de ayer se filtraron una cantidad de informaciones respecto de molestia de parlamentarios y de miembros del Congreso demócratas en contra de sus líderes por un resultado bajo o menor de lo esperado en la Cámara y un resultado claramente frustrante en el Senado. Por lo tanto, hay una crítica a la forma como el partido está llevando o ha llevado hasta este momento su discurso al país, y detrás de esa crítica está claramente la desvinculación con ese mundo trabajador. Pero ese mundo trabajador o ese mundo obrero no tiene no da la sensación de estar moviéndose hacia Bernie Sanders y hacia el mundo de izquierda demócrata, sino que más bien ha dado la clara demostración de que no desconfía aún suficientemente de Trump y que ha preferido la locura de estos 4 años de presidencia a optar por un candidato que representa algo más progresista. Lo estoy diciendo más que como una afirmación, como parte de una pregunta.
que creo que no podemos responder del todo, pero me interesaría mucho escuchar las reflexiones que Eric pueda tener sobre este punto. Esto tiene consecuencias, como se ha sugerido ya, sobre la política exterior, por cuanto si el rechazo a Clinton, desde el punto de vista de los sectores trabajadores y particularmente a la política comercial que esos países, que Estados Unidos siguió durante un tiempo de apertura y de búsqueda de acuerdos comerciales en el mundo entero, fue rechazado por esos sectores, pensemos en que Trump transformó en un monstruo el NAFTA y que en definitiva las emprendió en contra de la Organización Mundial de Comercio de una manera muy decidida, ¿va a poder Biden en este contexto recuperar esa visión de comercio libre o de libre comercio en el mundo que caracterizó en el pasado reciente tanto a demócratas como republicanos, o va a frenarse en esa materia a partir de la votación republicana de hoy? Yo creo que aquí hay una discusión que tiene importancia sobre el tema de la globalización y sobre la forma como la globalización se va a desarrollar hacia adelante y el rol que Estados Unidos va a tener en impulsarla o en frenarla o en reorientarla. Y eso me parece que es un tema de enorme importancia. La segunda cuestión que me gustaría tratar, porque voy a ser breve, es que aquí ha habido también una cantidad de afirmaciones respecto del proceso institucional de los Estados Unidos. Vale decir, no es solamente la politización de la Corte Suprema a partir de gestos del gobierno de Trump que debilitan evidentemente la credibilidad en la neutralidad de la Corte Suprema, es decir, en primer lugar el intento a toda prueba de imponer candidatos conservadores, pero no solo eso, sino que desde el punto de vista estético, la presentación y político, de la presentación de la nuevo miembro de la Corte Suprema hace una semana en un acto electoral en la Casa Blanca cubierta de banderas, con el candidato presidencial a 9 días de la elección, haciendo uso del juramento de la ministra de la Corte Suprema, es uno de los hechos nuevos, de los hechos que uno nunca ha visto en la historia de Estados Unidos y que efectivamente muestran que el intento de politizar la Corte Suprema está más que vivo. Y eso va a tener consecuencias muy serias en muchas de las materias en que esa Corte va a tener que juzgar, en un cuadro en el que la disputa entre un sector y el otro va a continuar sobre materias tan serias como los derechos de las mujeres, los temas de salud y los temas de inmigración. Por lo tanto, siento que el tema de las instituciones es un tema en el cual tenemos que tener una reflexión mayor, no solo en la Corte Suprema, sino que en el empate permanente y catastrófico al interior del Congreso que impide que haya gobierno y que impide que efectivamente se desarrollen consensos en cuestiones esenciales. Si ya vimos la actitud de Mitch McConnell ayer, que indicó, siguiendo aparentemente el deseo de Carlos Portales, que quería ministros republicanos en el gobierno y que en definitiva estaba pensando en exigirlo porque no iba a aprobar a ningún ministro de Biden que no le gustara, naturalmente que estamos viendo un partido republicano que se prepara para un permanente bloqueo de cualquier cosa que Biden haga. Y eso refleja no solamente el nivel de votos que obtuvo Trump, que es importante y que entiendo perfectamente que inspira la idea de que Biden no tiene otra alternativa que gobernar de manera muy amplia y con una gran negociación con senadores republicanos, sino que también está inspirado, y eso no se puede disimular, en una actitud absolutamente dura, yo me atrevería a decir antidemocrática, del Partido Republicano, que ha actuado violando las normas no escritas de la democracia americana y en un cuadro de fanatismo ideológico que pocas veces se ha visto. Entonces, creo que el tema del debilitamiento y la degradación de algunas instituciones en los Estados Unidos no se va a resolver con la elección de Biden, sino que se puede incluso agudizar. Y esa es una cuestión que merece también reflexiones de parte nuestra y observación hacia lo que viene. Me parece de extraordinaria consecuencia lo que ha señalado Eric respecto del tema de la transición. La idea que puede haber vandalismo a nivel institucional para destruir archivos y para estar en un cuadro en que se impide tener pruebas, muy probablemente para acusar a Trump, porque efectivamente el Partido Republicano va a tener que gastar mucho tiempo en el marco de una cantidad enorme de juicios que se van a desarrollar contra su expresidente, y por lo tanto va a perder mucho tiempo en defenderlo, ya sea de acusaciones
por abuso sexual o de acusaciones por no pago de impuestos o por acusaciones de toda naturaleza. En ese contexto hay una agudización del conflicto interno en Estados Unidos que se va a expresar, desgraciadamente a mi juicio, en el marco institucional, no solamente en el debate público, sino que también dentro de las instituciones, con lo cual esas instituciones se van a ver afectadas. En este contexto, lo optimista, lo extraordinariamente positivo, es la enorme cantidad de participación en este proceso electoral. Los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses han mostrado su voluntad de mantener la democracia y de que el proceso político continúe en un curso de participación. Y creo que eso es notable, pero tiene dos aspectos. Por una parte, hay quienes han reaccionado diciendo el tipo de gobierno que hemos tenido durante los últimos 4 años no puede continuar, porque está en definitiva amenazando aquellas cuestiones esenciales y particularmente las normas no escritas, y también en alguna medida las escritas de la democracia norteamericana, y está poniendo en riesgo la estabilidad democrática en el país, pero también hay 75 millones de personas, como bien señaló Eric, que salieron a la calle a votar por Trump. Y eso es un factor que el mundo entero tiene que notar porque tiene una incidencia enorme sobre no solamente el proceso democrático norteamericano, sino que tiene una incidencia enorme sobre los procesos democráticos en el mundo entero. Me gustaría mucho que estos dos planteamientos fueran en algún momento recogidos por Eric, porque me interesa muchísimo conocer su punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Valdés. Le vamos a dar la palabra, ya que ha sido interpelado, profesor Herfler. Sí, pues muchas gracias. A ver, son preguntas, son las preguntas claves, ¿no? Primera cuestión, eso de que si un sector importante de la clase trabajadora blanca puede o no estar volviendo al lado demócrata, considerando los resultados en estados como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, donde Biden parece que está sacando una ventaja alrededor de 1%, después de que Hillary los perdió alrededor de 1%. Es temprano y no tenemos datos fiables, ¿no? Mi sospecha es que vamos a ver que hubo muy poco éxito en el intento de Biden en la campaña de recuperar esas fuentes de apoyo. Y que lo que ha ocurrido es que ha habido un aumento de participación de las comunidades afroamericanas, cierta medida, quizás latinas, y de los jóvenes. Y cierta erosión en el apoyo a Trump por parte de los mayores de edad, en un contexto de pandemia en que Trump hablaba de que basta ya que los científicos opinen, basta ya que salud pública sea una fuente de interrupción de las actividades económicas, etc. Yo creo que esto es un problema muy, muy serio para la democracia estadounidense, que ese 75 millones de votos para Trump representa como su base fundamental a una población que es blanca, que es masculina, sobre todo sin credencial de educación superior, y menos urbano, ¿no? Y que hay ahora una base demográfica e ideológica que es muy, muy, muy trumpista, no republicano, trumpista, y representa un gran sector de esos 75 millones de personas. Y creo que el Partido Republicano tradicional, los que pueden entrar en un gobierno Biden como ministro de Defensa o de Asuntos Exteriores, lo que sea, esa gente no tiene más apoyo de su base electoral de lo que tendría un Biden, ¿no? El problema en ese sentido es que el Partido Republicano, antes de Trump y luego dándole a Trump
el protagonismo como paso lógico de lo que había hecho a lo largo de varios años, estimulando un voto populista por parte de la clase obrera blanca no ubicado en áreas metropolitanas, han creado un sector, un bloque en el electorado muy altamente ideologizado alrededor de temas raciales, alrededor de temas de un nacionalismo de sangre y tierra. Y eso es una fuerza que va a impedir que el Partido Republicano vuelva a una postura de gobernanza, de búsquedas de coaliciones, de búsqueda de consensos, etc. Creo que es un problema muy serio para la gobernanza democrática. Hay una posibilidad, creo, y vamos a ver cómo evoluciona, que McConnell intente llegar más o menos implícitamente a una serie de acuerdos con Biden para gobernar desde el centro, intentando aislar a esa base radical en el Partido Republicano, para que el Partido Republicano vaya mudándose para reintegrar en un sistema bipartidista democrática. Pero la tentación de McConnell va a ser ese extremismo de impedir, porque eso es lo que su base electoral va a demandar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso evoluciona. Dos cositas más. Uno, yo no creo que vamos a regresar al tipo de liberalismo en lo que se refiere a la economía internacional, a la globalización, a los acuerdos de comercio, etc. Yo creo que precisamente por este auge de una clase trabajadora que se siente perdedor de la globalización, yo creo que ambos partidos van a ser muy reacios a hacer cosas como volver al TPP, ¿no? Yo creo que va a haber poco énfasis en esas cuestiones de liberalización económica, porque para ambos partidos una parte importante de su base está muy escéptico y los payoffs, los beneficios económicos no son tan evidentes, ¿no? Entonces yo creo que esto representa un cambio duradero en lo que podría ser el consenso de la élite política que duró desde la época Reagan hasta la época Obama. Segundo punto, yo creo, esto contrasta un poco con algo que dijo Carlos, yo creo que Latinoamérica puede convertirse en una cierta prioridad para esta administración, en parte precisamente porque Biden tiene bastante conocimiento personal de la región. La gente que está en su órbita asesorándolo sobre América Latina es gente que todos vienen de su equipo de hace bastante tiempo y del equipo Obama. Entonces, uno puede anticipar una especie de continuismo con la agenda Obama en América Latina, porque Biden fue el arquitecto de la agenda Obama para América Latina. Las excepciones van a ser Cuba, donde efectivamente Trump logró ganar el estado de Florida a base de su política muy bélica con respecto a Cuba y con respecto a Venezuela. Y creo que ahí un desafío temprano va a ser cómo una administración Biden siga el mensaje de confrontación con Maduro, que lo va a hacer porque hay incentivos dentro del electorado americano para hacerlo, pero abandonando la apuesta
arriesgada, hasta uno podría decir radical, de pretender que Guaidó es presidente de Venezuela, que no lo es, ¿no? Y el tema de cómo Washington va a abandonar esa postura, manteniendo su postura de opositor tajante al seguir en poder a Maduro, va a ser un tema central a la política latinoamericana durante los próximos meses. Pero una razón, y con esto termino, que América Latina va a ser central desde el principio, es que vamos a tener una crisis migratoria en los próximos meses de enorme escala. Lo que está ocurriendo en el Triángulo Norte, es decir, en Guatemala, El Salvador y Honduras, en el contexto de la pandemia, los impactos económicos y sociales de la pandemia, junto con los problemas que ya estaban ahí de violencia, de desempleo, de falta de oportunidad y de presión migratoria acumulada en estos países por el hecho de que en el último año, 2 años, el gobierno Trump ha intentado de manera sin precedente obstaculizar el flujo de personas. Vamos a ver en diciembre, enero, febrero un flujo masivo desde la región, pasando por México, intentar entrar en Estados Unidos. Y la gente alrededor de Biden se han ido en las últimas semanas dando cuenta que esto va a ser una de sus primeras crisis. Trump lo va a enfatizar mediáticamente de que nos están invadiendo nuestro país, nos están quitando nuestro país, ¿no? Y esto va a ser un tema muy, muy complicado. Y creo que va a incentivar a que Biden tenga que introducir una reforma bastante global en el tema migratorio muy temprano en su administración. Y creo que es un área en que puede llegar a consensos con los republicanos en el Senado. En efecto, recuperando la reforma migratoria que el Senado bajo McConnell aprobó con 72 votos, es decir, con casi la mitad de los senadores republicanos en el año 2013, pero que nunca se votó en la Cámara Baja porque el Partido Republicano tenía mayoría y obstaculizó un voto, ¿no? Yo creo que ahora con mayoría demócrata en la Cámara Baja, con Casa Blanca que va a tener una crisis migratoria de emergencia y con McConnell en el Senado, se puede aprobar unas medidas de reforma en el área migratoria que van a ser bastante ambiciosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El profesor Portales me había pedido la palabra. Sí, después tengo unas preguntas generales para los tres. Gracias. Bueno, hay algunas preguntas que están y otras observaciones. Primero quiero decir que yo no confundo para nada análisis con preferencia. Creo que hay un sesgo en calificar de preferencia cuando uno hace un análisis. Y creo que Eric, el argumento que hizo fue precisamente lo contrario de su afirmación. Es evidente que la incorporación de algún republicano en el gabinete no va a ser un representante de la base de Trump, de Trump. Pero lo que Biden necesita para gobernar no es la base de Trump. Lo que Biden necesita para gobernar es mayorías políticas en el Congreso. Y lo que Biden necesita es generar diálogo con los republicanos, que tú mismo acabas de decir en este teoría o posibilidad de que McConnell se trate de entender con él. Y justamente lo que Biden requiere son republicanos soft, pero que sí le permitan el diálogo con eso. Esa es su posibilidad. Si no, se va a quedar sin Congreso y, por cierto, esa base no la va a recuperar. Es un tema de largo plazo. Así que yo creo que ahí
Para mí esto no es un tema de preferencia. Lo mismo digo en relación a la influencia del sanderismo. Ahí había una pregunta. Yo no digo que no vayan a tener influencia. Obviamente el presidente les ha dado un espacio importante en el tema de salud y en algunos temas. Pero yo no creo que les vaya a dar el timón del gobierno. Los grupos más radicales del partido van a tener una influencia compleja en política exterior, porque esos son grupos más bien hacia el aislacionismo, que tiene una cierta base en lo que está pasando en el mundo, pero también tiene una visión como más tradicional de aislacionismo. Y por otro lado, no creo que menos con este Congreso el presidente vaya a plantear reformas muy radicales. Ya él mismo se encargó, incluso en los debates, de aclarar quién tenía el timón. Entonces, lo que yo estoy tratando de caracterizar es una potencial administración Biden. Ahora, lo de América Latina estoy totalmente de acuerdo también con lo que acaba de decir Eric, y lo insinué, en la crisis, en el problema migratorio. El problema migratorio es que va a ser una papa caliente para Biden, porque es evidente que lo que va a pasar es lo que tú dices, o sea, van a lanzarse sobre la frontera y Trump va a aprovechar eso, pero eso va a retraer a Biden o a ser muy inteligente para lograr un acuerdo, pero no va a ser tan... Después de todo, la política migratoria y de expulsión de extranjeros fue llevada en primer término por Barack Obama y por Biden. Si nunca hubo más expulsados de anterior que en la época de Obama y de Biden. Lo que pasa es que esto no era una ideología, pero prácticamente así era. Después, claro, esto se convirtió ya en masacre, o en caja, en cosas ya... Incluso la pregunta de las cajas que le hizo Trump no la respondió Biden en el foro. Interesante. Finalmente, sobre la pregunta de Nelson Haddad sobre el trumpismo como nuevo movimiento político. Bueno, todos han descrito que existe esta tendencia, pero primero, ¿Trump estará interesado en hacer un movimiento político? Yo creo que Trump siempre está interesado en las pantallas y no mucho más que eso. Porque ahora, ¿quién lo va a financiar? Bueno, hay dudas sobre cuáles son sus recursos. Si ha sido un señor que ha vivido de la asistencia social del Estado, de las devoluciones de impuestos. Nadie sabe cuánta plata tiene Trump en este minuto. Él presume que es millonario, pero muchos dicen que es pura deuda. Si es así, o si es algo de deuda, yo no lo veo gastando su fortuna en construir el trumpismo. Creo que es demasiado light para eso. Pero en fin, puede ser. Las bases sí están. Ahora, una última cosa sobre las bases, dos cosas. Una sobre las bases del cambio de la clase trabajadora. Yo creo que primero, la antigua clase trabajadora ha disminuido, pero sí, la industria se ha ido de Estados Unidos. Y la nueva es tecnológica. Es decir, y el tema hoy día es más, el clivaje es más entre trabajadores educados y no educados, no entre trabajadores manuales de una industria que casi no existe porque todo se importa, y trabajadores y otros de servicio. Hoy día todo es servicio y los sindicatos tienen poder, pero limitado. Yo estudiaría un poco más, Juan Gabriel, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, el nuevo tratado. El nuevo tratado, primero, no es tan distinto al anterior. Por lo tanto, esto que señor Trump dijo que se había deshecho de lo peor, es mentira. O sea, el NAFTA es sustancialmente lo mismo, pero con algunos agregados que son dos tipos. Uno, capítulos más modernizantes que vienen del TPP, que los copiaron de lo que había en el TPP, que por otro lado se rechazó, pero eso no lo sabe Trump. Si Trump no le importa. Y segundo,
algunas exigencias que le hizo a México para que tuviera que subir salarios, y vamos a ver si eso lo logran, y para que tuviera que cumplir con las normas de medio ambiente. Lo que el gobierno, comillas, de izquierda, cierre comillas, del señor AMLO, aprobó fue que el tema de los salarios para entrar en el mercado de América del Norte deberían tener un mínimo. Como dijo Castañeda el otro día en un foro aquí mismo, en estas mismas pantallas, él está totalmente de acuerdo, pero no cree que los mexicanos puedan cumplirlo. Y que, por supuesto, los más enojados son los empresarios mexicanos. Pero esa exigencia está en el nuevas disposiciones laborales del nuevo acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, y que son, bueno, serán progresistas, supongo, si favorecen a los trabajadores, o estamos del lado de sacarles la ganancia por el lado de tener... o sea, en eso podrá decir lo que quiera, pero obviamente eso protege también a los trabajadores americanos. Y segundo, las normas medioambientales, muy importante. O sea, si las normas medioambientales que el propio Trump eliminaba en Estados Unidos, se las imponía a México. Esa fue la verdad. Si la verdad es eso. Eso hace más homogéneo el mercado de América del Norte. Vamos a ver si se cumplen primero, y segundo, si se cumplen, si pueden tener efecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas, voy a intentar resumir, y si podemos hacer como una respuesta por ponente general que intente englobar. Unas más específicas, desde Facebook preguntan por qué las mujeres votan más por Biden, también el papel de la vicepresidenta. Estoy haciendo ahí una parte, digamos, hacia el sector mujeres. Por otra parte, se va a volver a París, el Acuerdo de París, si eso va a ser inmediato o no. Aparentemente Biden dijo que iba a ser en 72 días. Otra específica es respecto a la relación con México, va a mejorar la relación con México, y en términos generales las dos grandes, digamos, consultas son la impresión que está generando los 75 millones de votos, cómo se puede dar una mayor, si se puede avanzar en una mayor explicación a ese caudal de votos a Trump, es lo que tiene aparentemente más desconcertados a la gente que en este minuto está participando con nosotros. Bueno, a todos me parece. Y lo último es esta idea de si se va a generar un trumpismo como movimiento que exceda al Partido Republicano y que se mantenga en el tiempo. Sí. ¿Quién toma la palabra, María José? Usted. Bueno, muy bien. Bueno, mira, yo pienso que para tomar el tema de las mujeres me parece evidente que el gobierno de Trump ha sido un gobierno ofensivo para una parte muy importante de las mujeres norteamericanas, y particularmente en términos de sus derechos reproductivos, sus derechos elementales. Por lo tanto, creo que es ciertamente normal que quienes organizaron la primera gran marcha contra Trump inmediatamente después de su elección movilicen un número de mujeres mayor a votar en contra de Trump. Creo que eso está dentro de lo que ha sido el movimiento de las mujeres en Estados Unidos. Es extraordinariamente vigoroso y está teniendo cada vez más fuerza si uno piensa en la cantidad de mujeres de orígenes étnicos diferentes y de posturas más bien progresistas que están entrando en la Cámara de Representantes, algunas de las cuales se vieron confirmadas ayer de manera muy decidida por el electorado. Por lo tanto, hay un cuadro sin duda de participación femenina en el movimiento antirreaccionario, digamos, que significa Trump, que yo creo que es algo que debe ser destacado y que tiene importancia política hacia adelante. Me parece que eso es normal. Eso no significa que las mujeres vayan o hayan tenido una adhesión necesariamente hacia Biden. Creo que allí donde se produce de una manera más clara este fenómeno que vi en algunas encuestas y en algunas encuestas de salida de urna, en las cuales la gente señalaba que había votado por Biden más por votar en contra de Trump que por votar por Biden mismo. Ese es un factor que también cabe dentro del análisis y que es interesante de considerar.
Ahora, respecto del rol de Kamala Harris, sin duda que va a ser un rol muy importante. Kamala Harris no es, según me parece, el tipo de política de extrema, con posturas extremas en ninguna área. Más bien fue acusada de conservadora por algunos de los sectores más de izquierda del Partido Demócrata en su momento. Por lo tanto, siento que puede ser una figura muy interesante desde el punto de vista de unir a Biden con su izquierda y al mismo tiempo comprender el rol que Biden tiene que tener en un país que está polarizado y en el cual se requiere de un tipo de discurso unitario y un discurso de unificación y de búsqueda de consenso y de búsqueda de avances en ese terreno. Así que creo que el rol que va a tener ella es muy importante, considerando además un factor incómodo siempre de mencionar, que es la edad del presidente de los Estados Unidos. Si es que Biden es presidente, por cuanto es poco probable que Biden pueda reelegirse en 4 años más. Y eso le puede dar a ella una dimensión muy particular en el curso de los primeros 4 años. Yo pienso que respecto del tema de los 75 millones, y como siempre prefiero plantearlo en términos de duda y de pregunta que más que de afirmación categórica, porque estamos hablando de tendencias profundas y como bien dijo Erika hace un momento atrás, pueden ser muy temprano para plantearse estas preguntas. Pero es evidente que hay tendencias de fondo en la sociedad norteamericana que muestran un conflicto entre dos identidades y una forma de pensar el mundo distinto cuando uno se encuentra en el caleidoscopio de los orígenes étnicos afroamericanos, latinos, asiáticos y en el mundo moderno de las ciudades del este, que cuando uno se encuentra ubicado en un mundo blanco que tiende a tener concepciones religiosas fuertes y a pensar en una Estados Unidos del pasado más que del futuro, y se encuentra entonces entre los votantes de Trump. Esa diferencia cultural, sociológica, religiosa, tiene una dimensión muy evidente y tiene una importancia muy grande, y pienso que lo que ha pasado hoy día puede profundizarla más que tender a diluirla o a disolverla. En ese terreno, Trump tiene un papel, porque Trump es la imagen de ese fenómeno para un mundo. Por más que sea incomprensible para nosotros que un millonario construido sobre la base de estafas en casinos y de construcción de proyectos que se evaporan en el aire y de un programa de televisión se transforme en el portavoz de un mundo conservador norteamericano que no quiere perder ni su supremacía desde el punto de vista racial, ni su rol en el sentido de definir qué significa ser norteamericano, pues es incomprensible para nosotros, pero es así. Y ese fenómeno desgraciadamente ha ocurrido en Europa en los años 30 de otra manera, pero no puede sino recordar esas experiencias, porque en definitiva es la fuga hacia el temor y el miedo y la protección de una figura poderosa que le garantiza una especie de estabilidad que en realidad, o una promesa de presencia que no es posible porque el país está cambiando profundamente desde el punto de vista sociológico y ese cambio va a seguir ocurriendo. Entonces allí hay una explicación, o por lo menos un camino a explorar en la comprensión de por qué Trump recibe este gigantesco número de votos que obviamente amenaza con mantener esta crisis. Y cuando mi última frase es que en realidad a qué se va a dedicar Trump ahora, yo creo que Carlos tiene razón, que no va a estar organizando un movimiento, porque va a estar organizando equipos de abogados para defenderse en los tribunales. Y eso le va a tomar muchísimo tiempo. Y no sé efectivamente cómo va a financiar todo eso, si es que es cierto que el Deutsche Bank lo quiere demandar con $500 millones en los próximos meses. Entonces el cuadro no le viene fácil, y tampoco va a ser fácil para el Partido Republicano la relación que mantenga con esta figura, es decir, la vieja figura aquella de que el presidente saliente es un jarrón chino. En este caso va a ser un jarrón chino pero con pólvora adentro, entonces va a ser extraordinariamente difícil de manejar. Muchísimas gracias, profesor Herbert. Sí, yo concuerdo con todo lo que acaba de decir Juan Gabriel Valdés. Me parecen muy acertadas sus observaciones.
Yo diría que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en esta campaña y en este momento en que el presidente todavía no ha aceptado los resultados de la elección, es que este es un sistema democrático que está sufriendo un enorme desafío, porque hay un sector importante de la derecha en el país que precisamente rechazando esa realidad cambiante de lo que es la sociedad americana, cada vez más caleidoscópica, para así decirlo, y es en Estados Unidos que fue representado por Barack Obama, ¿no? Y su coalición, rechazando esta visión de lo que es Estados Unidos, demandando en que eso se acabe y que se vuelva a una utopía blanca del pasado. En ese contexto, no va a aceptar que ese mundo se les quita, ¿no? Que como decía Trump, que nos quitan nuestro país, ¿no? Y eso implica que un sistema democrático está operando con un sector importante de la sociedad que no tiene compromiso con ese régimen político. Y claro, yo creo que el intento de negar el resultado de los votos y recurrir a un sistema judicial que ha sido en cierta medida corrompida por la politización, yo creo que no va a tener éxito en estas semanas y que por tanto vamos a tener transferencia de poder. Pero el sistema está operando bajo presiones muy, muy serias, y cuando uno mira que la diferencia en la votación ha sido como de 80 millones a 75 millones de votantes, si Biden no hubiese logrado aumentar tanto la participación electoral, y creo que vamos a ver que eso fue entre población joven y población afroamericana, entre otras, estaríamos ante 4 años más de Trump, que habrían sido 4 años más de intentar destruir esa visión de sociedad pluralista, esa sociedad abierto al mundo, etc. Entonces tenemos una sociedad aquí en Estados Unidos muy, muy polarizada, con visiones absolutamente contrapuestas de lo que es el bien común, de lo que es el imaginario sobre la sociedad que queremos o la sociedad que rechazamos, y eso vuelve muy difícil la gobernanza en el país. Y yo enfatizaría también que ese mapa electoral que ven, en que hay las costas concentradas en azul, que son más metropolitanas, que más abiertos al externo, que son más diversos demográficas, y el gran territorio al interior del país, que es más homogéneo y que está resistiendo, negando ese mundo representado por las costas, las ciudades, lo cosmopolito. Muchísimas gracias, profesor Portales. Gracias. Brevemente, bueno, la mujer yo creo que fundamental en el impulso a Biden. Creo que el voto femenino en Estados Unidos es lo que ha hecho el cambio positivo. Y ciertamente, dado el movimiento general de la mujer, eso parece una tendencia positiva. Yo quiero mirar no con pesimismo, sino con optimismo lo que está pasando. Si votaron más personas, si votaron más jóvenes, si votaron más afroamericanos, es que está funcionando más la democracia. Por supuesto que no va a barrer con las fuerzas antidemocráticas en un día, pero si hemos resuelto el tema Trump, o no hemos resuelto, pero hemos cambiado al presidente por un presidente distinto, por la vía del voto, yo creo que ese es un punto que en no muchos lugares de la Tierra funciona. Positivo. Acuerdo de París, no hay duda. O sea, creo que sería
realmente muy extraño que el gobierno de Biden no volviera. Lo ha dicho en todas formas. Es una forma de acercarse a Europa, es una forma de tender puentes con China, es una forma, por supuesto, de cambiar las prioridades de desarrollo, es una forma de responder a también un movimiento fuerte verde. ¿Cómo se estructure eso? Yo creo que es distinto, pero ese hecho en el plazo más o menos de lo que ha anunciado, creo que va a ser así. Si no, entonces no habría ganado Biden. De manera que eso es muy positivo. Y último, en relación a México, aquí me interesa profundizar. La relación de Estados Unidos con América Latina es complicada, es complicada. Todos dirían que un señor que se dedicó a insultar a México, a hacerle muro, iba a tener una pésima relación con el gobierno de México. Y se encuentra al otro lado con un señor que solo ha escrito libros contra Trump, que termina no respondiéndole nada, yendo a visitar, haciendo de su visita lo menos que puede o nada para decir que en Estados Unidos hay dos partidos. Es una situación increíble. El señor López Obrador es el más fácil amigo de Trump, y Trump lo dice: yo soy muy amigo de López Obrador. Pero sí ha sido muy amigo de López Obrador. Entonces, ¿qué va a pasar con Biden? Bueno, yo creo que Biden, por supuesto, no va a insultar a México, no va a tener ninguna expresión, pero bueno, si Biden quiere enfrentar problemas, va a tener que poner algún límite. La sociedad americana lo ha puesto, o sea, que le tomen preso a un general quiere decir que por lo menos no lo controla todo el presidente, que andan, hay elementos que sancionan en Estados Unidos y el señor no sé cuánto está preso, y el otro también. Pero bueno, el narcotráfico es un tema de los dos lados, obviamente, y en Estados Unidos se predica para un lado y no se hace nada al otro, en fin, o se hace poco. Pero problemas con México van a haber, y yo creo que si Biden es más consistente, y por ejemplo, medio ambiente, bueno, están las normas medioambientales del nuevo tratado, probablemente Biden va a tratar de aplicarlas. Están las normas laborales del nuevo tratado, probablemente va a tratar de aplicarlas. Probablemente a Trump le importaba menos, que lo único que le importaba era el ruido. A este señor a lo mejor va a apretar más. Entonces, no es descartable. Bueno, vamos a tener el fenómeno migratorio que nos anunciaba Eric, y yo creo que está ahí. Eso no es fácil de manejar. En fin, no digo que vayan a ser peores, pero digo que los problemas van a surgir y que me imagino que habrá menos capacidad o menos interés en Estados Unidos en hacerse los lesos. Y no sé cuál va a ser la reacción del caballero de las conferencias de prensa matinales, porque realmente es un personaje, bueno, distinto, pero casi tan insólito como el presidente de Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres ponentes, conferencistas, esta mañana, tarde ya, y darles las gracias a todos y a todas por su participación. Y bueno, los dejamos cordialmente invitados para las próximas sesiones de este ciclo, y probablemente en un tiempo más, un tiempo prudente, podamos volver a reunirnos con estos ponentes para hacer una evaluación precisamente de esta sesión un análisis todavía tan en caliente, digamos, con la elección todavía en proceso. Muchísimas gracias sobre todo por dejarnos abiertas tantas preguntas y abiertos a la reflexión, que es lo fundamental, lo que justifica la universidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto, y un abrazo y un agradecimiento enorme al profesor Hershberg, a Juan Gabriel Valdés y a Carlos Portales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. María José, muchas gracias. Gracias, Eric, gracias, Juan Gabriel. Un placer. Gracias.